lo que les voy a indicar, ya que pues todos los temas son importantes, pero el tema de derivada de una función considero que es el más importante para nosotros, para todos nosotros, en este semestre. Si se logra ese objetivo de que aprendan ustedes a usar su formulario para derivar funciones, yo considero que va a estar muy bien. Y yo espero que todos ustedes lo logren. No es muy complicado. Algunas veces pensamos en que es algo muy difícil de realizar y no es difícil, así muy complicado. No es. Lo que sí tenemos es que, pues, practicar, ¿verdad? Tenemos que practicar y tenemos que ser constantes. Entonces les decía, voy a dar información, yo creo que de cómo vamos a estar trabajando para este parcial, al menos para este parcial. Esta información espero ya tenerla para el miércoles a más tardar. Porque ya estoy, pues digamos que preparando las actividades y con las fechas. Va a haber actividades que posiblemente una actividad conste de un solo ejercicio o problema. Nada más uno. Pero también va a ser importante que ustedes entreguen ese ejercicio o problema en el tiempo establecido. Recuerden que tomé en cuenta para la primera evaluación ciertas condiciones, digamos, de la entrega de las tareas, ¿verdad? Entonces, para este segundo parcial también voy a tratar de hacer lo mismo. Voy a poner algunas condiciones, pero quien entregue su trabajo en tiempo y forma, pues yo espero que no tenga ya ningún problema para tener una buena calificación. Aquellos compañeros o compañeras que desgraciadamente se esperan hasta el final, por X motivo, Por X motivo. Yo sé que todos nosotros tenemos, pues sí, tenemos problemas de diferente tipo, se presentan problemas imprevistos. Y cuando eso sucede, pues sí me gustaría que de inmediato el compañero o la compañera me informe, ¿sí? Me informe para yo tener conocimiento de este compañero o compañera que está en una situación, pues en una situación complicada. Pero sí me tienen que avisar. De lo contrario, si a mí no me avisan en su momento, no dejarlo para el final. Si a mí no me avisan, maestro, mire, tengo este problema, ¿verdad? El problema de forma muy breve, porque tampoco se trata de dar una explicación muy amplia, no, forma muy breve, pues ya entonces estamos ya enterados y buscaremos la manera de apoyar a ese compañero o compañera. Se les va a dar el apoyo, pero sí es necesario la comunicación. Si no se comunican, pues yo no estoy enterado de nada, ya estoy enterado hasta el final, ya cuando las calificaciones ya están publicadas. Ahorita no hay ningún problema por la calificación que ya ustedes tienen. Si hay algún compañero o compañera que tiene alguna duda, voy a aprovechar esta clase también para aclarar esa duda o dudas con ese compañero o compañera. Tengo aquí anotados algunas compañeras, me parece, que no son muchos, no son muchas, pero si alguien tiene alguna otra, digamos, tiene alguna duda, pues si la podemos aclarar ahorita, con mucho gusto, y si no, pues ya la aclaramos mañana o pasado mañana. Recuerden lo que les comenté, que en esta primera evaluación, ¿verdad? Se pueden hacer, si es que es necesario, si es que hubo algún error en su calificación, se puede hacer una reconsideración, no hay problema, ¿verdad? Yo hago la reconsideración. ¿Dónde voy a sentar esa calificación, verdad? Si es necesario hacerlo. Esa calificación la anoto en mis listas. Yo tengo mis listas aquí donde llevo mis registros. Eso es lo que en su momento a mí me va a permitir sacar un promedio final de cada uno de ustedes. El SAES, recuerden que guarda la primera y la segunda evaluación, las guarda un tiempo, luego las borra, las elimina. Y la única que mantiene ya el sistema de forma definitiva es la tercera evaluación. Entonces, si alguien, ¿verdad?, está en una situación de que pues su calificación no es la que considera, pues con mucho gusto lo aclaramos, ¿verdad? Hay tiempo, lo podemos hacer, no hay que preocuparnos. Yo revisaré con detalle sus trabajos y ya les podré dar una contestación. Les decía que ahorita
traigo por aquí el caso de, les voy a nombrar aquí los nombres, es 4IMA, la compañera Ruiz Zamora, Flores Papaina, Ruiz Zamora, y me parece que nada más. Nada más, ahora sí, ya se conectaron, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, si hay alguna duda respecto a esto, lo vamos a poder acá en esta sesión, platicar sobre las dudas de evaluación. Vamos a pues en cuenta el concepto de derivada. ¿Cómo se define una derivada? Una derivada es un límite. Una derivada es un límite. Entonces, vamos a hablar matemáticamente. No le vamos a dar otro significado ahorita a la derivada. Vamos a dar su definición, pero en forma matemática. Entonces, ¿qué cosa es una derivada? Para todos nosotros nos debe de quedar claro que una derivada es un límite, ¿sí? Bien, esas notas son, no sé, de la parte de teoría, es mínimo, me parece que una página o menos de una página, y vienen algunos ejemplos de calcular la derivada usando la definición. Con esa, hay dos métodos, podríamos decir que hay dos métodos. Está un método que le llaman la regla de los 4 pasos. Muchos profesores comentan que ese método ya es obsoleto. Dicen, no, es que ese método ya no se debe de ni siquiera comentar y bueno, le ponen muchos peros. Se debe de trabajar con la derivada directamente con la definición. Pero nada más que aquí sucede lo siguiente. Para llegar a la definición, se tiene que seguir un procedimiento algebraico. Y ese procedimiento algebraico es llamado la regla de los 4 pasos. Entonces yo no veo por qué no comentar ese procedimiento. Yo no le veo nada de malo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Les voy a dar aproximadamente 10 minutos. Ustedes van a buscar en la plataforma, ya está en la plataforma, ya está publicado. Ahí ya está publicado la definición de derivada. Está publicado también las fórmulas o reglas para derivar funciones algebraicas. Y también ya está publicado un problemario, ¿sí? Entonces, en esta sesión, como les comenté inicialmente, vamos a cambiar un poquito, vamos a cambiar la dinámica. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. Entonces, ahora va a ser, ustedes primero van a hacer la lectura, por favor, en 10 minutos, ¿verdad? Yo les voy a decir a partir de qué momento vamos a empezar a contar esos 10 minutos. Van a hacer esa lectura, no nos vamos a desconectar, no se desconecten, yo considero que no es necesario, ¿verdad? Si alguno de ustedes por X motivo se desconecta, bueno, él voy a hacer el intento, por favor, para conectarse. La clase la vamos a terminar aproximadamente a las 12:40, porque casi iniciamos a las 12, un poquitito, un minuto antes, pero si no es que empezamos a las 12. Si es necesario, abrimos otra sesión. Si por algún motivo a mí se me pasa y queda algo sin explicar, entonces saben ustedes, hay que yo abro otra sesión y ustedes se conectan, por favor. Sí, vamos a dejar la nada más con los 40. Y es que no se me pasa también a mí. Luego el tiempo, pues el tiempo nos gana. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? En esta clase vamos a dar, miren, son 12:14, según aquí lo que marca mi maquinita. 12:14, 10 minutos. 10 minutos, por favor, lean ese material. Es muy breve. No es
algo muy, digamos, complicado, que tenga muchas páginas. No, no, no. Son a lo más, les digo, son 3, 4 hojas, 3, 4 páginas. Se llega a la definición de derivada mediante un procedimiento que se llama regla de los 4 pasos. Entonces yo quiero que ustedes vean qué cosa es la derivada. Ya les comenté, es un límite, pero ¿es un límite de quién? ¿O a qué se le aplica ese límite para que eso ya sea una derivada? Entonces eso es lo que quiero que lean. Y que vean los ejercicios. Véanlos, revísenlos. No es algo, digamos, totalmente que ustedes desconozcan. Hagan de cuenta que están trabajando con evaluación o operaciones con funciones. Eso es lo que se requiere. La parte algebraica es evaluación de funciones y operaciones con funciones, lo que ya vimos anteriormente. Después se le aplica un límite a un resultado que vamos a tener. También vimos el concepto de límite. Entonces, con el aprendizaje, con los conceptos que ya anteriormente discutimos, yo creo que pueden entender esta definición, ¿verdad? Sí, y si no es así, bueno, no importa. Ya que ustedes hayan hecho la lectura, yo trataré de dar una explicación, principalmente aclarando dudas. O daré toda la explicación nuevamente. Si es necesario, lo vamos discutiendo entre todos poco a poco. Pero sí, háganlo por favor para que tengan al menos una idea de qué es lo que vamos a discutir, ¿verdad? Es algo que es importante, no lo más relevante, pero sí es importante saber que la derivada es un límite. Bien, son 12:16. Ahora sí, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la lectura que quiero que hagan. ¿Alguna pregunta, compañero Arroyo, del trabajo que quiero que realicen? Lo van a terminar, No. ¿no? Lo van a terminar posiblemente, van a decir, ya lo leí en 2, 3 minutos, yo sé que son muy rápidos. Bueno, vuélvanlo a leer, por favor. Fíjense en el trabajo algebraico que se está llevando a cabo. Les decía, son 3, 4 ejercicios, como ejemplos. Revísenlos con calmita, háganlo por favor. Y 12:16. Entonces, jóvenes, en 10 minutos vamos a empezar a discutir el tema de definición de derivada. No se desconecten, por favor. Si se desconectan, vuélvanse a conectar, por favor. Ahora sí. Entonces, 12:27, porque ya son 12:17. Bueno, entonces los dejo haciendo ese trabajo, por favor. Ahora con los compañeros o compañeras que no se parece que Flores Ávila ya la vi conectada, Ruiz Zamora, y no sé si hay alguien más, pero aquí tengo nada más a Flores Ávila y a Ruiz Zamora. No sé si tengan alguna duda para que yo les aclare ahorita en este momento. Ya revisé su situación de cada una de ustedes. Adelante, vamos a aprovechar este espacio de tiempo. Bueno, no es espacio. Yo sí. A ver, Ruiz Zamora. Bueno, voy a comentarle lo siguiente. Ya después de que le indique, usted me dice si es que todavía tiene dudas. Ruiz Zamora, Jenny, IMA. Tarea número 2. 3 puntos. ¿Y por qué 3 puntos en esa tarea 2? Porque entregó fuera del plazo establecido. Váyale sumando. Luego dice primera tarea. 3 puntos. 3 puntos porque entregó tarea, presentó su problemario o guía de estudio. En este primer parcial, en esta primera evaluación departamental, Ruiz Zamora Jenny tiene la calificación de 8. Ese 8 no lo voy a cambiar en el SAIS. No esperes tú revisar, pues voy a meterme al SAIS a ver si el maestro ya hizo el cambio. No. Es algo, sobre todo ahorita, porque piden muchas cosas. Es un trámite no muy inmediato. No se hace de forma inmediata. El trámite se me hace un poquito, tampoco difícil de realizar, ¿no? Pero sí un poquito complicado. No es necesario hacer ese cambio. Usted donde lleve sus registros de sus calificaciones, de sus materias,
ahí usted va a considerar matemáticas, que es cálculo diferencial, primer parcial 8. Esa calificación yo ya la tengo en mi lista. Yo ya tengo en mi lista, ya hice la corrección y pues eso ¿tiene alguna duda, Ruiz Zamora? No, gracias. Bueno, por nada. Flora Ávila Paulina, compañera, no sirve ¿cómo se llama? Su audio. No funciona, perfecto. Entonces, pero sí me escucha. Bueno, mire, voy a informarle de lo siguiente, Paulina. La compañera dice, en la tarea número 2, revisas tu trabajo, por favor, Paulina. Lo que yo recibí, lo que a mí me llegó fue, en la tarea 2, únicamente hiciste el reporte de 2 de 4 gráficas. Revísalo, por favor. Porque yo ya revisé el trabajo y encontré que nada más son 2 de 4. No tengo aquí reportadas las 4 gráficas, ¿sí? Bueno, y entonces, pues, tienes ahí un puntaje de 2, o sea, 2 puntos. 2 puntos. La primera y la segunda, no. Déjame ver cómo está. A ver, tarea 2, 2 puntos. Bueno, dice, ¿qué caray? Mira, ¿por qué está esto así? Bueno, discúlpame. Hay una llamada que está en la otra sala. Ya se terminó. Entonces, discúlpame. Bueno, entonces tenemos a Paulina. ¿Qué calificación tienes tú, Paulina? Es que ya te tenía aquí considerada, pero yo no te encuentro. 8. Entonces, pues tu primera tarea la entregaste en tiempo y forma. Tu primera tarea, Paulina. Son 4 puntos. El problemario, 2 puntos, es 6. Sí, aquí ya lo encontré. Y 2 puntos de la segunda tarea. La primera tarea son 4 puntos. La segunda tarea, 2 puntos. Y el problemario, 2 puntos. Hago mi suma yo y tengo 8. No sé, tú sí puedes hacer tu suma. Mandas, es lo que yo vi. Yo estuve revisando y dije, no es posible. Si Paulina me dijo que sí había entregado todo bien. Pero bueno, ya no fue, pues fue un error tuyo, ¿no? Yo ya tengo esta calificación. Pero no, ya ahorita ya no estamos en el momento para hacer correcciones. Bueno, yo tengo aquí y no fue digamos que me estoy basando en lo que ustedes mandaron. Porque comentaba con algún compañero o compañera en alguna ocasión, si yo les doy una oportunidad a uno de mis alumnos de tu grupo, de este grupo 4YMA, o de cualquier otro grupo que tengo, el 4YME y el 4YM3, esa oportunidad se la tengo que otorgar a todos, porque no se vale que a unos sí, a unas sí, o a unos de un grupo sí y a otros no. No. Tiene que ser parejo. Esa es mi forma de pensar. Es el criterio que yo aplico. Entonces, ahora sí yo te pido una disculpa porque no es tu caso nada más. Hay muchos casos, muchos, en
en donde por X motivo, por X motivo, no entregaron su trabajo. Y entonces yo los voy a ir escuchando, ¿verdad? Y en cuanto yo considere que para todos los demás que estén en esa situación, pero aquí sí es un poquito difícil o muy complicado. Así es de que por este parcial ya se hace esa consideración. Hay que seguir trabajando, sigue enviando tus trabajos y esperemos mejores tu promedio. Bien, ¿quién más? Por nada, Paulina, que tengas buen día. Ahorita ya vamos a empezar con la clase. ¿Quién más, compañeros, compañeras? Bueno, si alguno de ustedes, ¿verdad?, en este momento no quiere exponer su situación, por lo que sea, por los motivos que sean. Entonces, al final ya me dice, ¿verdad?, que quiere platicar su situación y ya le daré un espacio para discutir o platicar ya de manera muy personal, ¿sí? Con ese compañero o compañera. Bien, pues ya tenemos, son 12:25, voy a compartir la pantalla, discutir el tema, ¿verdad? Entonces vamos a compartir la compartir la pantalla. Bueno, ya tenemos aquí las notas, que son muy breves. Es 1, 2, 3, 4. Ah, no, son más. Yo pensé que eran menos. Son 4 páginas. 5. 12:26. Y vamos a iniciar en un momento. Bien, ahora sí, vamos entonces a empezar a discutir. Si hay alguna duda, con mucho gusto la trataremos de aclarar. Voy a leer, creo que no nos va a llevar mucho tiempo la lectura. Entonces voy a leer el concepto de derivada de una función. Dice definición. Fíjense lo que dice la definición. La derivada de una función es un límite. Entonces, eso ya lo habíamos comentado. ¿Qué cosa es una derivada? Va a ser un límite. Pero ese límite, ¿a quién se le va a aplicar? Ah, pues a una razón. Pero ¿qué cosa es una razón? Una razón es un incremento. Perdón, un cociente de incrementos. Una razón es una fracción. En este caso, pues una división, ¿verdad?, del incremento de la función entre el incremento de la variable independiente. Cuando tiende a 0. Se refiere a el incremento de la variable independiente, ¿verdad?, que tiende a 0. Bueno, posiblemente ahorita no tenemos claro qué cosa es esto del incremento. Bueno, vamos a suponer que tenemos una función específica. Y, por ejemplo, f de x igual a x más 3. F de x igual a x más 3. Díganme, por favor, ¿qué sucede si yo le doy un valor inicial a x? El valor de 2. La función es f de x igual a x más 3. ¿Qué sucede si x toma el valor de 2? El resultado será 5. Exactamente. Si x es igual a 2, entonces f de 2, que es el valor de la función, es igual a 5. Eso es para un valor inicial. ¿Qué sucede si le damos un incremento a x? Vamos a aumentar el valor de x. X igual a 3. A ver, ayúdenme. ¿Qué sucede si x tiene un aumento?
un incremento igual a 3. ¿Qué sucede con la función? F de 3 a qué va a ser igual. Díganme a qué es igual f de 3. La función es f de x igual a x más 3. Acuérdense, es una evaluación de funciones. El valor de x lo sustituyo en la función y ya tengo su 3 valor. más 3. 3 más 3. ¿Y cuánto es 3 más 3? Pues es 6. Ahora, ¿qué sucedió aquí con la variable x? ¿Aumentó su valor o no? Sí, Valor aumentó. inicial 2. Sí aumentó. Valor inicial 2. Valor final 3. Sí aumentó. ¿Y qué sucedió con el valor de la función? Aumentó también. Aumentó también. Ajá, aumentó también. Entonces, el incremento aquí, digamos, de la variable se va a obtener restando al valor final, restarle el valor inicial. Entonces, ¿cuál fue el incremento para x? 1. ¿Y cuál fue el incremento para la función? También su valor final menos valor inicial, pues sería también 1. ¿Estamos de acuerdo? En este caso. Entonces, eso se refiere, ¿sí? Dice, es el límite de la razón, o sea, del cociente, del incremento de la función entre el incremento de la variable independiente cuando éste tiende a 0. Bueno, dice, la definición de derivada de una función se puede dar por medio de símbolos. Aquí es donde viene la parte algebraica que les decía, en la forma siguiente. Y a este procedimiento se le llama regla de los 4 pasos para derivar una función. Dice, primero, número 1, consideremos a la función y igual a f de x. Es una función en general, es un símbolo que representa una función en general. Dice, damos a x un incremento. Se me olvidaba decirles que esos incrementos se representan con la letra delta. Esto que parece un triangulito, es pues es una letra griega del alfabeto griego y se lee delta de x o delta x. Entonces damos a x un incremento delta x o delta de x. En nuestro caso particular, pues ese incremento fue de una unidad. Entonces obtenemos un incremento, delta de y, porque recuerden que y representa la función. Tenemos un incremento para la función delta y o delta de y. Bueno, es decir, si del lado derecho de la igualdad, fíjense, si la variable x tiene un incremento, se le suma un incremento delta de x, ¿qué va a suceder con la función? Pues también la función va a sufrir un incremento. Entonces a la función y se le tiene que sumar el incremento delta de y. Por eso dice, damos a x un incremento delta de x. Entonces obtenemos un incremento delta de y para la función considerada. Es decir, y más delta de y es igual a f de x más delta de x. Ese sería el primer paso. Segundo paso, dice, hallamos el incremento de la función. Aquí en este caso lo único que vamos a hacer es despejar a delta de y. Recuerden que delta de y representa el incremento de la función. Entonces hacemos un despeje. Esta y que está del lado izquierdo pasa al otro lado de la igualdad restando. Ese sería el segundo paso. Tercer paso, obtenemos la razón delta de y entre delta de x. Este es el cociente de incrementos, lo que les decía, la razón de incrementos. Incremento de la función entre incremento de la variable independiente. Y entonces aquí ya lo tenemos. Todo lo que corresponde al incremento de y, que es f de x más delta de x menos y, lo dividimos, todo se divide entre delta de x. Ese sería el tercer paso. Y cuarto y último paso, dice, hallamos el límite de esta razón, haciendo que el incremento de x tienda a 0. Entonces, a esta razón de incrementos, le aplicamos el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Y eso nos queda de esta forma. Y se lee el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Esa es la definición de la derivada de la función y igual a f de x. Y esa sería la conclusión, lo que está aquí escrito. Esta es la definición. Dice, la derivada de una función se puede representar de la siguiente manera. Para no representar la derivada de esta forma o no representarla también de esta otra manera, hay diferentes notaciones, muchas, hay diferentes notaciones, bastantes, no sé cuántas son,
pero hay muchas formas de representar la derivada. Yo aquí consideré únicamente pues, las más comunes, la representación que pues casi encontramos en la mayoría de los libros, que es, bueno, aquí está lo de la definición, y tenemos esta, miren, dy entre dx. No se lee derivada de y entre derivada de x, no. Y aquí también tenemos esto, df de x entre dx. Esto no se lee derivada de f de x entre derivada de x. Esto se lee, la derivada de y con respecto de x. Y este otro símbolo se lee derivada de la función f de x con respecto de x. Pero también se puede representar la derivada de la función y igual a f de x de esta forma, y' o f' de x. Y para mí, pues cualquiera de estas notaciones, de preferencia esta que está aquí, la derivada de y con respecto de x, así de esta forma, o y'. Si es que la función está representada con la letra y. Si la función está representada como f de x, entonces sería esta forma, derivada de f de x con respecto de x, o f' de x. Esas son las notaciones que más se utilizan. Yo al menos sugiero esas dos notaciones. Bueno, después de esta parte teórica, que tiene su grado de dificultad, pero yo traté de hacerla lo más, pues lo menos complicado, ¿verdad? Viene lo siguiente, ya vienen ejemplos. Dice, ejemplo 1. Aplicar 4 pasos. Entonces ahora ya tenemos aquí una función. Esa función la vamos a derivar aplicando la regla de los 4 pasos. ¿Cuáles son los 4 pasos? Pues es el trabajo algebraico, ¿verdad?, que se requiere para llegar a la definición de la derivada, que es esto que está aquí escrito, ¿verdad? Esos son los 4 pasos. Bien, primer paso. Tenemos la función y igual a 7x más 3. Dice, damos a x un incremento delta de x. Entonces obtenemos un incremento delta de y para la función. ¿Esto qué quiere decir? Que donde aparezca la variable x, le voy a sumar delta de x, le voy a dar su incremento. Y todo lo que afecta a la variable x va a afectar a x más delta de x. Aquí la x, si ustedes se fijan, está multiplicada por 7. Entonces, ese 7 va a multiplicar a x más delta de x. No va a ser únicamente 7x más delta de x. No. Va a ser 7 que multiplica ¿a quién? A x más delta de x. Va a multiplicar a la variable y a su incremento. Y luego, pues ya le sumamos 3. Ya le dimos el incremento aquí a la variable x. ¿Qué sucede con la variable y? La variable y también va a tener un incremento. Se lo sumamos. Algún campesino por ahí lo había tenido, pero ese animal era tan grande. Tenemos nosotros como siguiente, aquí, fíjense bien, antes de pasar al paso número 2, tuvimos que el producto de 7 que multiplica x más delta de x. Por lo tanto, es 7 por x más 7 delta de x más 3. Se hace esta multiplicación. Después de eso, apaguen por favor su audio, quien no lo... Apáguenlo por favor. Cuando se dan cuenta... Bien. Profe, le quedan 2 minutos, 1 minuto ya. Un minuto. Digo, 2 minutos, ¿nos volvemos entonces, a conectar? Sí, nos vamos a volver a conectar. Muchas gracias por la información, ya se me estaba pasando. Sí, nos vamos a conectar para discutir los ejercicios. Entonces, vamos a dejar pasar ese minuto, aprovecharlo. Y por favor, nos volvemos a conectar. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a continuar. Gracias también por apagar el audio ahí, que el micrófono que tenían prendido. Dice, a ver si no me perdí. Segundo paso. Tenemos que hallar el incremento de la función. Entonces recuerden que aquí vamos a despejar a delta de y. Esta y que está aquí sumando en el lado izquierdo, la vamos a pasar al lado derecho de la igualdad. Pasa restando, mire. Y tenemos después que delta de y va a ser igual a 7x más 7 delta de x más 3 menos y. Pero y, tenemos que fijarnos quién es y. La función y es igual a 7x más 3. Entonces, donde aparece la y, la sustituimos por 7x más 3. Quitamos el paréntesis y nos va a quedar al quitar el paréntesis, aplicando la regla de signos, menos por más es menos 7x y menos por más es menos 3. Y escribimos los demás términos que ya anteriormente habíamos encontrado. Hacemos las cancelaciones que sean aquí necesarias. Mire,
7x menos 7x se cancela. 3 menos 3 es 0, se cancela. Por lo tanto, del lado derecho queda únicamente 7 delta de x. Y eso va a ser igual a delta de y, o el incremento de y. Ya que se ha hecho este trabajo algebraico, vamos a obtener la razón delta de y sobre delta de x, incremento, cociente de incrementos. Y ya lo tenemos aquí, miren. Delta de y lo divido entre delta de x, igual 7 delta de x. Bien, vamos a continuar. Vamos a trabajar otros, yo creo que a lo más 10 minutos. Voy a compartir la pantalla. Qué bien que se volvieron a conectar, gracias. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver. Definición de derivada. Bien, vamos a continuar. Les comentaba que pues tenemos que saber qué cosa es una derivada. Una derivada va a ser un límite. Y vamos para llegar a la definición se puede trabajar con un procedimiento
algebraico que consta de 4 pasos. Le llaman la regla de los 4 pasos para derivar una función. Bien, entonces tenemos aquí en el ejemplo 1, ya me parece que llevamos hasta el tercer paso, ¿verdad? En donde encontramos el incremento de y entre el incremento de x, que en este caso va a ser igual a 7 delta de x entre delta de x. Se hace la simplificación y lo que obtenemos es 7. Entonces, como cuarto y último paso, a este cociente, a esta razón, le aplicamos el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Por lo tanto, si del lado izquierdo yo aplico el límite, cuando delta de x tiende a 0, del lado derecho de la igualdad tengo que hacer lo mismo. Dice, el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y entre delta de x es igual al límite de 7 cuando delta de x tiende a 0. Pero sabemos que el límite de una constante es igual a la constante. Entonces, en este caso, la derivada es 7. Y dice, la derivada se puede representar como derivada de y con respecto de x, así de esta forma, o como y', y eso es igual a 7. Bien, de esa misma manera se hace otro ejercicio. Tenemos aquí otro ejemplo. Para esto no voy a especificar aquí todo el procedimiento paso por paso. Únicamente les indicaré qué es lo que tenemos que hacer. Dice, derivar la función y igual a 3x cuadrada menos 5x más 1, aplicando la regla de los 4 pasos. Primer paso, tenemos aquí la función. ¿Cuál va a ser el primer paso? Darle un incremento a la variable x y obtener un incremento para la variable y. Donde aparece la x, la vamos a sustituir por x más delta de x. Y todo lo que afecte a x va a estar afectando a x más delta de x. Vean ustedes que aquí del lado derecho aparece 3x cuadrada. Si yo sustituyo esta x por x más delta de x, la tengo que elevar al cuadrado, la suma. Y esa x cuadrada está multiplicada por 3, entonces x más delta de x al cuadrado tengo que multiplicarlo por 3, ese binomio al cuadrado. Luego dice menos 5 por x, entonces como ya le voy a dar un incremento a x, voy a escribir menos 5 que multiplica a x más delta de x. Esta variable x la voy a sustituir por x más delta de x. Más 1. Más 1. Después, ¿qué procede? Del lado izquierdo, pues se le da el incremento a la función y más delta de y, ¿verdad? Aquí del lado izquierdo no hay mucho, no es muy complicado. Lo complicado está en el lado derecho de la igualdad. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, aquí aparece una suma, x más delta de x al cuadrado. X es la variable, ¿y qué representa delta de x? Delta de x representa un número. Entonces recuerden que delta de x es un numerito. Entonces esta suma la vamos a elevar al cuadrado. Es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Entonces vean ustedes cómo delta de x se debe de encerrar entre paréntesis y elevarse al cuadrado. Porque si yo escribo nada más delta y luego escribo x cuadrada, entonces quiere decir que estoy indicando un incremento para x cuadrada. No, lo que yo voy a indicar es que el incremento de x, esto que es un número, un numerito, va a estar elevado al cuadrado, por eso se encierra entre paréntesis. Luego aquí dice menos 5 por x más delta de x. Se hacen todas las operaciones aquí algebraicas que corresponden. Y me parece que no se puede simplificar nada, porque no hay términos semejantes. En el lado derecho de la igualdad no hay términos semejantes. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto, que es el paso número 2, que es despejar al incremento de la función. Paso entonces y, lo paso al lado derecho, pero debo de ver que y es igual a 3x cuadrada menos 5x más 1. Recuerden que y representa la función, y la función es esta. Entonces hago ese despeje de delta de y aquí donde aparece y, miren donde aparece, voy a sustituir esta y por 3x cuadrada menos 5x más 1. Hago la sustitución. Después, pues el trabajo, otra vez, trabajo algebraico. Quito el paréntesis, ¿verdad? Está afectado por un signo negativo. Hay que aplicar regla de signos. Y después se hacen las cancelaciones de los términos pues semejantes. Y finalmente nos queda, ¿verdad?, que delta de y es igual a 6x delta de x más 3 delta de x al cuadrado menos 5 delta de x. Esto ya no se puede simplificar, no hay términos semejantes aquí.
Como siguiente paso es obtener la razón, el cociente, la división de incrementos. Entonces obtenemos del lado izquierdo, en el paso anterior, el delta de y, incremento de y, lo dividimos entre delta de x. Por lo tanto, también todo lo que está del lado derecho de la igualdad hay que dividirlo todo entre delta de x. Entonces, delta de x, incremento de x, divide a cada uno de los términos de este polinomio. Divide a cada uno de los términos del polinomio que aparece en el numerador. Y se pueden hacer las simplificaciones de inmediato. Mire, delta de x sobre delta de x se cancela, se elimina. Por lo tanto, nos quedan 6x. Aquí está 6x. Luego, 3 delta de x al cuadrado entre delta de x, pues se hace la simplificación y queda 3 por delta de x. Menos 5 delta de x entre delta de x, pues el delta de x entre delta de x se elimina, queda menos 5. Por lo tanto, pues esto es lo que nos queda ya como resultado, ¿verdad? El cuarto y último paso es aplicar el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Se le aplica a esta igualdad. Entonces, del lado izquierdo, pues límite cuando el incremento de x tiende a 0, de delta de y sobre delta de x, y lo vamos a aplicar también del lado derecho, pero hasta acá, donde ya está la simplificación. Es el límite cuando el incremento de x tiende a 0, de 6x más 3 delta de x menos 5. Cuando aplicamos el límite, pues el delta de x, ¿verdad? Lo vamos a sustituir por 0, por 3, da 0, y lo que nos queda es 6x menos 5. Y esa es la derivada. Esta es la derivada y' igual a 6x menos 5, o derivada de y con respecto de x. Aquí, para continuar con este ejemplo, voy a tratar, ya me extendí un poquito, pero voy a tratar de terminar a lo más en 5 minutos, para su siguiente clase la tengan ustedes a la 1. Dice, derivar la función f de x igual a 3x cuadrada menos 5x más 1, usando la definición, y me parece que es el mismo ejercicio. Aquí está, y igual a 3x cuadrada menos 5x más 1. La misma función. Nada más que ahora no vamos a indicar, ahora sí que el procedimiento paso por paso, sino que aquí lo vamos a hacer, digamos que en un renglón, se puede decir. Vamos a hacer todo lo que hicimos con la regla de los 4 pasos, si no todo, una parte. Lo vamos a hacer. Esta es una forma más rápida, más inmediata, porque miren, dice, el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Entonces, esta es ya la definición. Bien, ¿quién va a ser f de x más delta de x? Recuerden que este es un símbolo, y esto lo que nos indica es que esta variable x en la función la voy a sustituir por x más delta de x. Entonces, aquí donde aparece la variable x en la función, la sustituyo por x más delta de x. Por lo tanto, f de x más delta de x va a ser 3 por x más delta de x al cuadrado menos 5 por x más delta de x más 1. ¿Qué es lo que está aquí escrito? Mire, es lo que está aquí escrito. Luego dice menos f de x, pero ¿quién es f de x? 3x cuadrada menos 5x más 1. Esto lo vimos cuando trabajamos evaluación y operaciones con funciones. Bueno, pues entonces después de haber hecho la sustitución de f de x más delta de x menos f de x, tenemos esto, se hace todo el trabajo algebraico. Todo esto que está acá, considerado, con la regla de los 4 pasos, pues se tiene que hacer. Otra vez desarrollar el cuadrado, el binomio al cuadrado, hacer el producto, reducir aquí términos semejantes, simplificar, miren, se hace todo eso, y finalmente se aplica el límite cuando ya se tiene la simplificación, y bueno, pues la prederivada ya se puede representar, miren, es lo mismo, 6x menos 5, 6x menos 5. Y así también digamos, aquí hay otro ejercicio, pero es prácticamente lo mismo, ¿sí? Bueno, ahora quiero indicarles lo siguiente. Este concepto de la definición de derivada, nosotros no le vamos a dar, digamos que, muchas horas de clase. No le vamos a dedicar mucho tiempo. ¿Por qué motivo? Porque el objetivo de este curso es que ustedes aprendan a derivar funciones, usando reglas o fórmulas. Entonces, en la siguiente clase vamos a aplicar ya fórmulas, y esto que está aquí escrito, esta función, y igual a 7x más 3,
van a aplicar ustedes las fórmulas que corresponden y van a calcular la derivada en menos de un minuto, de forma inmediata. Ya no va a ser necesario hacer todo este procedimiento. Van ustedes a derivar esta función, y igual a 3x cuadrada menos 5x más 1, en menos de un minuto, en menos tiempo, siguiendo estas reglas o fórmulas. Lo van a hacer de forma inmediata. Y así van ustedes a derivar esta función, que aquí es muy laborioso el trabajo, nada más que yo como que simplifico un poco, pero esto lo van a hacer ustedes de forma inmediata. De forma inmediata. En menos de un minuto van a calcular la derivada de esta función, sin riesgo de equivocarse, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar ya a hacer? Ya si ya ustedes disponen de tiempo que sí, no sé, a lo mejor, no sé, unos 20, 30 minutos, en la plataforma está también publicado reglas o fórmulas para derivar funciones. Vamos a utilizar como unas 8 fórmulas, 9, 10 fórmulas para las algebraicas. El objetivo es saber aplicar esas fórmulas, no tanto aprenderse de memoria, pero sí tienen que hacer un formulario. Tienen que hacer un formulario para... aquí están las fórmulas, mire, derivada de funciones algebraicas, reglas o fórmulas para derivar funciones. Estas son las fórmulas, no las enumeré, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fórmulas. Ustedes enumeren, por favor, las fórmulas, hagan su formulario. Bueno, mañana vamos a continuar con este tema, derivar funciones, pero aplicando fórmulas. Estas son las fórmulas. Este va a ser el material que vamos a requerir para hacer el trabajo que corresponde a la derivada de funciones. Aplicación de las reglas o fórmulas para derivar funciones algebraicas. Y aquí ya viene. La derivada de una constante es 0, y' igual a 0. Y aquí ya viene, miren, y igual a x más 6, la derivada es 1, y igual a 6x, la derivada es 6, y así. Ya viene aquí indicado el procedimiento que se debe de seguir y vienen varios ejemplos. Jóvenes, el objetivo de este curso es aprender a derivar funciones, pero con fórmulas, ya no tanto con la definición. Por este motivo, en la primera actividad que voy a, en esta semana, a publicar, no voy a tomar en cuenta ejercicios de, pues no sé, derivar usando el concepto. Voy a proponer ya ejercicios para derivar funciones usando fórmulas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de cerrar la sesión? Porque ya se me pasó el tiempo muy rápido. No, profe. Bueno, mañana, por favor, continuamos. Lo que vamos a ver el día de mañana es ya lo importante. Esto es lo importante del curso y vamos a tener que ponernos a trabajar todos. Jóvenes, me dio mucho gusto estar con ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias. Igualmente. Gracias.